Capítulo 2. Una educación que comienza antes del nacimiento. Cuando quieren un hijo, la mayoría de los hombres se imaginan que sus poderes se limitan a realizar físicamente lo que hace falta para ello, y que todo el resto, la constitución del niño, su carácter, sus facultades, sus cualidades y sus defectos dependen del azar o de la voluntad de Dios, de quien no tienen una idea muy precisa. Como han oído hablar de las leyes hereditarias, suponen que ese hijo se parecerá física y moralmente a sus padres, a sus abuelos, a un tío o a una tía, pero no piensan que está en sus manos el favorecer o impedir ese parecido y de una manera general el escoger lo que será ese niño. Pues bien, es ahí donde se equivocan. Los padres pueden influir sobre el hijo que viene a encarnarse en su familia, pero antes de la concepción, los padres deben prepararse para poder atraer un espíritu sublime, porque una entidad superior solo puede aceptar encarnarse en seres que han llegado ya a un cierto grado de pureza y de autocontrol. Para estas entidades no es importante entrar en una familia rica o gloriosa, sino que normalmente prefieren familias modestas, donde no puedan ser tentadas por la vida fácil. Lo que necesitan recibir de esos padres en los cuales van a encarnarse es una herencia que no obstaculice el trabajo espiritual por el que han decidido venir a la tierra. Muy pocos hombres y mujeres presentan las cualidades necesarias para que encarnen grandes espíritus, y por esta causa la tierra está poblada por tanta gente vulgar, por enfermos y por criminales, en lugar de estar poblada por divinidades. La enseñanza de la fraternidad blanca universal muestra al hombre y a la mujer cómo prepararse para alcanzar el grado de pureza y el estado de espíritu óptimo para concebir un hijo, escogiendo según las mejores influencias planetarias, incluso el momento de la concepción. ¿Cómo han podido descender tan bajo los hombres, dejando al azar un acontecimiento tan importante como la concepción de un hijo? Es ahí donde es necesario pedir la ayuda del cielo, la presencia de los ángeles, para poder atraer un espíritu poderoso, luminoso, que sea un bienhechor de la humanidad. En lugar de hacerlo así, piden ayuda al alcohol o a lo que sea, y a menudo en ese momento el hombre se comporta como un animal, violenta a su mujer, la cual comienza a alimentar hacia él sentimientos de desprecio, repugnancia y venganza. ¿Cómo extrañarse si después aparece un monstruo? Pero veamos con más detalle esta cuestión de la concepción. Para que un niño venga al mundo es necesario que el padre dé el germen a la madre y que la madre lo madure. Podemos decir, por tanto, que el padre es creador y la madre formadora. Este germen que da el padre es un resumen, una condensación de su propia quinta esencia. Todo lo que ha vivido, todo lo que vive se expresa ahí, en este germen. Por lo tanto, según su manera de vivir, el padre da un germen de mejor o peor calidad. A menudo os he explicado que toda nuestra manera de vivir se inscribe y se registra en nosotros, en los cromosomas de nuestras células. Cada célula posee una memoria. No sirve de nada hacer la comedia delante de los demás mostrándose amable, honesto y caritativo. Es lo que pensamos, lo que sentimos en nuestro fuero interno, lo que se registra y se transmite en herencia de generación en generación. Y si son enfermedades o vicios lo que se ha registrado una vez transmitidos, id a buscar profesores, escuelas y médicos para curar al niño. No hay nada que hacer, es demasiado tarde. Todo se transmite, y si no se manifiesta en el primer hijo, se manifestará en el segundo o en el tercero. Hay que comprender que la naturaleza es fiel y verídica. Así pues, es un error creer que lo que el hombre da a la mujer en el momento de la concepción es siempre de la misma naturaleza. Si un hombre no ha trabajado nunca sobre sí mismo para ennoblecerse y purificarse, dará a la madre el germen de un ser completamente vulgar o incluso de un criminal. Tomemos un ejemplo. Posiblemente no lo encontraréis muy poético, pero al menos resulta claro. La función de un grifo es dar agua y esta agua puede salir turbia o cristalina. Aquel que conserva continuamente dentro de sí malos pensamientos,
malos sentimientos, no puede dar nada más que agua sucia. Sin embargo, aquel que no cesa de trabajar por el bien y por la luz distribuye agua cristalina, vivificante. Sí, no os sorprendáis. El germen que el hombre da a la mujer en el momento de la concepción es diferente según su grado de evolución. Así como la semilla plantada en tierra contiene el proyecto de lo que será el árbol o la flor, el germen que el padre da a la madre también lleva en sí el proyecto de lo que será el hijo, sus facultades, sus dones, o al contrario, sus lagunas, sus taras. En cuanto a la madre, durante los 9 meses de gestación aporta los materiales que servirán a la realización de este proyecto. Y respecto a esto también puedo revelaros cosas extremadamente interesantes e importantes. Durante los 9 meses de gestación, la madre no solamente trabaja en la formación del cuerpo físico del niño, sin saberlo trabaja sobre el germen que el hombre le ha dado, creando las condiciones favorables o desfavorables para el desarrollo de las diferentes características contenidas en este germen. ¿Y cómo trabaja ella? Vigilando sus pensamientos, sus sentimientos, la vida que lleva. Es lo que llamamos la galvanoplastia espiritual. Comenzaré por describiros el proceso químico de la galvanoplastia, el cual en sus aplicaciones espirituales puede acarrear consecuencias de la mayor importancia para toda la humanidad. Se sumergen 2 electrodos en una cubeta llena de una solución de una sal metálica, que puede ser de oro, de plata, de cobre. El ánodo, el polo positivo, es una placa del mismo metal que el de las sales disueltas en la cubeta. El cátodo, el polo negativo, es un molde de gutapercha recubierto de plombagina en el que hay una figura, una pieza de moneda, una medalla. Con la ayuda de un hilo metálico se unen los 2 electrodos a los polos de una pila y se hace pasar la corriente. El metal contenido en el baño se deposita entonces sobre el cátodo, mientras que el ánodo, al descomponerse, regenera el líquido de la solución. Poco a poco el molde se recubre del metal de la solución y obtenemos una imagen recubierta de oro, de plata o de cobre. Si observáis la naturaleza, comprobaréis que este fenómeno de la galvanoplastia existe en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el espacio, nuestro planeta, la Tierra, que recibe numerosas influencias de los otros cuerpos celestes, representa el polo negativo, el cátodo, el principio femenino, y el cielo, es decir, el sol y los astros, representan el modo positivo, el ánodo, el principio masculino. Entre la Tierra y el sol, entre paréntesis u otro astro, se producen intercambios porque existe entre ellos una incesante circulación. Estos 2 polos están sumergidos en una solución cósmica, el éter, fluido universal que baña y envuelve todos los cuerpos celestes. La pila, gracias a la cual todo funciona, es Dios, al cual están unidos los 2 polos. Entonces, supongamos que al cátodo, a la tierra, le ponemos un molde, por ejemplo, un grano. Este grano se encuentra sumergido en la solución cósmica y cuando pasa la corriente que viene de Dios provoca el fenómeno de la galvanoplastia. Las materias contenidas en la solución comienzan a depositarse sobre el cátodo, sobre el grano, y el ánodo, entre paréntesis el sol u otro astro, regenera la solución con arreglo al crecimiento del grano. Cada grano plantado en la tierra atrae del éter en el cual se baña todos los elementos que corresponden a su naturaleza. Estos elementos se depositan sobre el grano y así se desarrolla según sean los elementos que atrae. Este fenómeno de la galvanoplastia lo volvemos a encontrar en la mujer encinta, porque ésta también lleva en sí el grano, los electrodos y la solución. El grano es el germen vivo que el Padre ha depositado en su seno.
El cátodo, este germen, es una imagen, algunas veces la de un borracho, de un criminal o de un ser completamente vulgar, otras veces la de un genio o de un santo. Cuando una mujer queda encinta, circula una corriente entre su cerebro, el ánodo y el germen. El cerebro está, en efecto, unido a la pila, a la fuente de energía cósmica, a Dios, de quien recibe la corriente. Y esta corriente circula después del cerebro al embrión. Finalmente, la solución es la sangre de la madre en la cual están sumergidos el ánodo, el cerebro, y el cátodo, el útero, porque la sangre baña por igual a todos los órganos y a todas las células. En ella están disueltas todas las materias, oro, plata, cobre, etc. El ánodo, la cabeza, abastece al metal, los pensamientos, que regenera la sangre. El germen puede ser magnífico, pero si la madre pone en su cabeza pensamientos de plomo, simbólicamente hablando, que no se extrañe si más tarde su hijo nace envuelto en plomo, es decir, si es de naturaleza viciosa, pesimista o enfermiza. Es necesario comprender que el germen no es más que el molde, y admitiendo incluso que ese molde represente un rostro magnífico, si después se reproduce en un metal vil, la medalla pierde su valor. Supongamos que una madre, conociendo las leyes de la galvanoplastia, decide utilizarlas para traer su hijo al mundo. Desde el momento que recibe el germen en su seno, el cátodo pone en su cabeza, el ánodo, una placa de oro, es decir, los pensamientos y los sentimientos más elevados. Se establece la circulación y la sangre que recorre el cuerpo lleva al germen ese metal superior. El niño crece envuelto en esos vestidos de oro y cuando nace es robusto, hermoso y noble, capaz de vencer las dificultades, las enfermedades y todas las malas influencias. La mayoría de las madres desconocen la influencia de sus estados internos sobre el hijo que llevan. Piensan que cuando nazca empezarán a ocuparse de él, le proporcionarán educadores, profesores, etc. Pero cuando el niño nace es demasiado tarde, ya está determinado. Ningún pedagogo, ningún profesor puede transformar un niño cuando los elementos que ha recibido en el seno de su madre son de una calidad inferior. Un instructor, un profesor puede hacer mucho, pero solamente para la instrucción del niño, porque no puede cambiar su naturaleza profunda. Si la naturaleza profunda del niño es defectuosa, aunque le pongan los mejores educadores, no cambiará, independientemente del tratamiento a que sometáis el plomo. Su estructura no cambiará, siempre será plomo. No servirá de nada pulirlo, limarlo o cortarlo para hacerlo brillar. Pocos minutos después se oscurece de nuevo porque es plomo. Es necesario construir un hijo que sea de oro y no de plomo, porque aunque deba vivir en las peores condiciones, un niño será incorruptible si su esencia es pura. Ahora comprenderéis lo importante que es para la mujer tener pensamientos luminosos. Gracias a estos pensamientos, el germen que crece en ella absorberá cada día esas materias puras y preciosas. Y es así como dará vida a un artista noble, a un sabio ilustre, a un santo, a un mensajero de Dios. La madre puede realizar grandes milagros porque posee la llave de las fuerzas de la vida. Mi madre me contó que al concebirme y más tarde al llevarme en su seno, lo hizo con el pensamiento de consagrarme al servicio de Dios. Y parece ser que el pope que me bautizó estaba tan sumamente feliz ese día que se embriagó por primera vez en su vida, ya que no tenía la costumbre de beber. Después dijo que se había embriagado porque estaba seguro de que yo era un niño diferente a los demás, e hizo una profecía, pero no estoy obligado a decírosla. Después, al crecer, me volví un pícaro. Ya os he contado cómo robaba las manzanas del vecino y prendía fuego en las granjas. Pero eso no duró mucho tiempo, porque son los gérmenes depositados profundamente los que subsisten. Los otros corresponden a maneras de ser
superficiales que no perduran. No quiero decir que sea un ser extraordinario porque mi madre me haya consagrado a Dios. Se puede consagrar hijos al servicio de Dios, pero no se sabe en qué grado se situarán dentro de la jerarquía de servidores. Las madres ciertamente no lo saben y no creo que mi madre lo supiera tampoco. Por lo tanto, el hecho de que ella me consagrara al cielo no tiene nada que ver con mi elevación personal. Muchos cristianos han sido consagrados por sus madres, pero se quedan en sus iglesias sin avanzar demasiado. Lo que sí es cierto es que sus padres han pedido que el cielo alumbrara en ellos una pequeña chispa. Si soplamos en esta chispa puede convertirse en una hoguera, pero una chispa no es nada si no la alimentáis. Para que crezca no hay que dejar de echar leña y de soplar, simbólicamente, claro. Es un hecho muy conocido que durante el embarazo muchas mujeres son víctimas de caprichos extraños, impulsos incontrolables, que no habían sentido nunca hasta ese momento. Pero no se conoce la razón de estos fenómenos. Yo os la diré. La mujer embarazada es visitada corrientemente por entidades malignas que desean intervenir más tarde en la vida del niño. Entonces incitan a la madre a conducirse de tal modo que la galvanoplastia se haga en ella de forma desordenada, lo que permitirá más tarde a esas entidades entrar en ese niño, introducirse en su alma y alimentarse a través de él. Es posible darse cuenta de eso enseguida. En general, todos los niños se acercan a mí y me quieren mucho, pero 3 o 4 veces ha ocurrido que algunos me rehuían y nadie comprendía la razón, pero yo sí la sabía, porque todos estos fenómenos de la vida están muy claros para mí. Los padres se sentían afligidos, desdichados, y me vi forzado a explicarle a la madre. Durante la gestación seguramente te permitiste ciertas libertades y así has atraído entidades que desean quedarse en el niño para aprovecharse de él. Esas entidades están ahí, esperando el momento favorable para manifestarse, pero sienten en mí a un enemigo porque saben que si ese niño entra bajo mi influencia, les echaré. Mi actitud, mi voluntad, mis emanaciones y todo lo que doy al niño les obligará a alejarse. Por lo demás, no hago más que eso. Reemplazo ciertas entidades por otras. Es una satisfacción que me doy. Como veis, también yo tengo mis caprichos. Entre paréntesis. Entonces, esas entidades tratan de alejar a vuestro hijo de mi presencia. Pero yo no me doy por vencido. Y como quiero mucho a los padres, me decido a ayudarles. Hago mi trabajo y poco tiempo después, el mismo niño que me rehuía se precipita hacia mí para abrazarme. Algunas veces esto ha pasado delante de vosotros, ¿no es verdad? Durante toda la gestación, la madre debe preservar a su hijo. Conscientemente, con el pensamiento, debe crear alrededor de él una atmósfera de pureza y de luz para ponerle a cubierto de los ataques de entidades malignas, pero también para poder trabajar en colaboración con el alma que va a encarnarse. Porque contrariamente a lo que piensan algunos durante la gestación, el alma no entra en el cuerpo del niño. Es verdad que en el seno de la madre el niño vive, su corazón late y se alimenta, pero su alma no ha penetrado todavía en su cuerpo. No entra en él hasta el momento de su nacimiento, con su primera respiración. Hasta ese momento, el alma se queda junto a la madre y colabora con ella en la construcción de sus diferentes cuerpos, entre paréntesis, físico, astral, mental. En general, la madre no se da cuenta de este trabajo porque no es lo bastante sensible ni instruida, pero aunque no puede ver el alma, al menos puede hablarle, dirigirle oraciones diciéndole: te daré los mejores materiales, te ayudaré, pero trata tú también de traer tal o cual cualidad para que el niño sea un artista, un filósofo, un sabio o un santo. En el momento que la madre pronuncia con todo su amor estas palabras que son poderosas,
que son mágicas, de ella emanan ya ciertas partículas y el espíritu del niño, que debe encarnarse, las toma como materiales para construir sus diferentes cuerpos. El niño no posee nada, recibe todos los materiales de su madre, por eso, al dárselos tiene que ser muy consciente y a través de sus pensamientos y sus sentimientos no darle nada más que las partículas más luminosas y más puras. Todos estos fenómenos del mundo invisible son desconocidos para la mayoría de la gente, pero precisamente el papel de la enseñanza consiste en volveros sensibles a todo este mundo sutil, intangible, pero real, más real que la realidad misma. Gracias a la enseñanza os volvéis más conscientes, más atentos a todas las corrientes que os influyen, a todas las presencias que os rodean, y es esa conciencia la que os hace capaces de trabajar para el bien. Los hombres y las mujeres no deben olvidar nunca que los hijos que tendrán un día reflejarán de una manera o de otra su propia manera de pensar y de vivir, porque todo lo que pasa por la cabeza o por el corazón del hombre se realiza tarde o temprano. Cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus deseos, en el momento que aparecen en él, están vivos, y el niño que viene existía ya en la cabeza o en el corazón del padre o de la madre. Así pues, si al crecer vuestro hijo se convierte en un ángel que os ayuda, se debe a una idea magnífica que habíais conservado en vosotros durante años, una idea que se ha encarnado ahora en vuestro hijo y que a través de él continúa ayudándoos. Pero si ese hijo no os causa más que disgustos, sabed que es la encarnación de una idea criminal que habíais alimentado. Un niño no nace de la nada, y si me preguntáis por qué razón vuestro hijo ha nacido, os responderé, para que sepáis lo que hay en vuestra mente. Así es como los hombres y las mujeres aprenden a conocerse, a través de sus hijos.